Hola, muy buenas tardes. Soy Mariela Diegues desde Buenos Aires, Argentina, en este caso para hablar de las elecciones que tendrán lugar este año en el mes de noviembre en Estados Unidos y el tan esperado primer debate que va a tener lugar mañana jueves a las 9 horas del este de ese país. Van a ser las 10 de la noche en la República Argentina. Y digo tan esperado con estos dos candidatos ya consagrados, el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Un debate muy esperado, va a ser sin público, con los micrófonos cerrados cuando hable el contrincante para que no haya interrupciones ni escándalos como los que ocurrieron en debates anteriores. Me acompaña Juan Negri, director de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por este tiempo con DiNews. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se espera con estos candidatos, además tan grandes en edad, ¿no? Con un Joe Biden observado últimamente por sus gestos equívocos, si se puede decir de alguna manera, en apariciones públicas, y tan verborrágico y que lo ataca por esas razones Donald Trump. Bueno, efectivamente yo creo que la sociedad estadounidense e incluso los que miramos esto desde afuera no es que estamos esperando definiciones muy fuertes de política pública, sino hay como una cosa de espectáculo, ¿no? Es decir, como decías vos, dos personas ya conocidas, uno que ya fue, los dos fueron presidentes, uno está en ejercicio, una personalidad revulsiva como Trump, que sabemos que tiene un uso de los medios, que tiene un uso de su imagen, que es provocador, se burla además en sus redes sociales de Joe Biden. Exacto, entonces hay como algo más, me parece que este debate está muy definido por la lógica un poco del espectáculo, es decir, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Cómo va a encarar este debate, y después la gran pregunta es cómo va a reaccionar Biden. Biden, como decías vos también, los dos son, pero Biden tiene una imagen pública ya de una persona de cierta fragilidad, ha mostrado señales como de fragilidad a la hora del hablar, y entonces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo podrás sostener ese uno a uno en ese momento donde estás solo frente al escenario, estás hablándole a montones de gente que te siguen por televisión, no puedes cometer errores, el riesgo siempre latente de algún blooper que después se transmita por televisión abierta? Entonces hay como, insisto, un morbo televisivo muy fuerte en torno a este debate, menos programático, diría yo, ¿no? Estamos hablando de un Donald Trump que tiene casi 80 y un Joe Biden que tiene un poco más de 80. ¿Qué dice esto respecto de lo que, o sea, va a ser presidente de uno de los países más importantes, de una de las grandes potencias del mundo, personas octogenarias? Bueno, muestra una falta de renovación, me parece, al interior de los dos partidos en Estados Unidos. Esto no es un problema solamente en Estados Unidos, en muchos países hay dificultades a veces para que aparezcan nuevas figuras, pero en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, que viene dominando al Partido Republicano ya hace casi 10 años y con su liderazgo tan particular ha tapado, creo yo, la aparición de nuevas alternativas, y en el caso del Partido Demócrata, las disputas al interior del partido entre las alas más de izquierda y más de derecha terminaron hace 4 años consagrando a una figura centrista que había sido vicepresidente de Obama, pero que ya era grande, como el candidato de consenso. Entonces lo que se ve es dos partidos con dificultades, obviamente, para convocar a nuevas figuras. Joe Biden, un gran político con mucha experiencia, un gran orador también, pero lo que preocupa es su salud, ¿no? Efectivamente, no es mucho mayor que Trump, pero Trump ha logrado transmitir una imagen de mayor vitalidad, la verdad, que Biden, que como dijimos tuvo casos de bloopers, casos de instancias en las que se lo ve un poco perdido. La verdad es que los números de la economía en Estados Unidos, que son muy importantes para definir una elección, no son malos para Biden, pero hay algo que aparentemente transmite a la sociedad de cierta debilidad, que yo creo que ahí es donde Trump saca ventaja. Trump, un expresidente que llega a esta carrera condenado por la justicia. Sí, pero muy interesante lo que pasa ahí, ¿no? Es decir, sus seguidores consideran que es inocente, lo ven como parte de una gran conspiración en contra de su líder, y por supuesto los que son antitrampistas ven confirmados sus prejuicios, con lo cual al final lo que termina pasando es que altera mucho el mapa electoral, las condenas. Gane uno, claro, y gane uno o gane otro. ¿Qué podría pasar en Estados Unidos? Bueno, yo creo que en política exterior sí podríamos ver cambios significativos. En política exterior el presidente de Estados Unidos es bastante poderoso
y Trump ya ha dicho, por ejemplo, que su apoyo a Ucrania, o por lo menos ha puesto un signo de interrogación sobre el apoyo de Estados Unidos a la guerra en Europa del Este, con lo cual empieza a haber muchas dudas en Europa sobre ese tema. Habrá que ver qué pasa también en el caso del conflicto en Medio Oriente. Biden ha puesto algunas reservas ahora del apoyo a Israel. Trump siempre pareció mucho más pro-israelí. Y después en política interna, por supuesto, si gana Biden se verá una continuidad. Si gana Trump, la vuelta de este proteccionismo a la Trump, ¿no? Esta especie de nacionalismo nativista, antimigrante, antichino que definió la primera presidencia de Trump. ¿Cómo va a impactar el triunfo de uno o del otro en América Latina? Bueno, en general, Biden es un presidente que conoce bastante de política exterior, bastante más que Trump. Trump es una figura con la que es más difícil llegar, es decir, le prestan menos atención a la región, salvo las áreas que le interesa, inmigración, México, etcétera. Después, después pasa la sintonía personal, es decir, en el caso argentino, por ejemplo, sabemos que el presidente Milei tiene una predilección abierta por el presidente, por la posibilidad de que gane Trump. Habrá que ver cómo se lleva con las figuras más asociadas a centroizquierda, como Lula. Entonces yo creo que va a ser lo que vimos durante la primera presidencia de Trump, ¿no? Es decir, continuidad en los grandes temas, pero un vínculo personal muy afectado por la ideología. En referencia al debate que va a tener lugar mañana a la noche en Estados Unidos, en el estado de Atlanta, ¿cuáles son las novedades? ¿Hay nuevas reglas respecto de los debates anteriores? Sí, vos lo mencionabas hace un rato, es decir, no se van a poder interrumpir, va a haber micrófonos cerrados, sin público, entonces de alguna manera yo creo que ambos candidatos van a estar como más aislados de las posibles reacciones de un público, de un eventual público, pero bueno, de todos modos, esto por supuesto se transmite en televisión abierta, con lo cual va a haber muchísimos televidentes mirando. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando hay un debate presidencial? La sociedad suele mirar con atención, no son eventos que cambien el voto significativamente, es decir, si uno es un votante republicano, convencido de ciertas ideas, seguidor de Trump, es imposible que uno diga, bueno, ahora voy a cambiar mi voto por escucharlo a Biden. Entonces, en general, no es tan importante en términos de la posibilidad de persuadir al votante. Sí tiene algún tipo de efecto en el votante medio, tal vez en el que está medio indeciso, entonces ahí el comportamiento de Trump, cómo reacciona Biden puede tener un efecto. Pero son también una lógica muy de espectáculo, muy propia de los Estados Unidos, son eventos que se siguen con mucha atención. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Un poco ya lo dijiste, ¿no? No hubo candidatos alternativos que están consagrando a estos candidatos que llegan con tantos, entre comillas, impedimentos, ¿no? En el caso de Trump, las condenas judiciales, el intento de asalto al Capitolio y las cuestiones de salud del presidente actual, Joe Biden. Sí, en el caso del Partido Republicano, la figura de Trump ha impedido la aparición de liderazgos alternativos, incluso de liderazgos... ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de ese liderazgo de Trump? Muchos republicanos políticos, de parte, digamos, del establishment republicano, incluso diputados, senadores o gobernadores, no se sienten cómodos con ese liderazgo. De alguna manera, Trump cambia un poco el eje de discusión del viejo Partido Republicano, pero Trump sigue siendo muy popular entre una facción significativa del votante republicano, entonces gana las primarias. Entonces, tipos como Ron Paul o Ted Cruz, Marco Rubio, o figuras nuevas del Partido Republicano, no logran ganarle a Trump en una primaria, entonces, él sigue dominando hace 10 años el partido. Inclusive Ron DeSantis, ¿no? El gobernador de Florida, que venía muy bien. Exacto, es decir, a la hora de las primarias, los votantes, Trump sigue siendo el candidato más votado, con lo cual los que están atrás de él tienen una disyuntiva de mantenerse aislados y manifestar su oposición o finalmente plegarse al trumpismo. Y creo que lo que la mayoría termina haciendo, incluso los que tienen quejas contra Trump, se terminan plegando al trumpismo. Y como decíamos en el caso del Partido Demócrata, también tiene que ver con las distintas facciones que hay al interior del partido y cómo eso en 2020 terminó decantando en Biden. La buena noticia es que en Estados Unidos, gane el que gane esta vez, va a ser solamente 4 años, con lo cual ambos partidos yo creo que van a estar obligados de acá a 4 años a empezar a pensar en liderazgos alternativos, ¿no? Hay un sistema, una fortaleza, ¿no?, del sistema institucional en Estados Unidos que trasciende a los resultados de cualquier elección. ¿Esto es así y de qué se trata eso?
Estados Unidos es un país políticamente muy estable, es decir, las reglas de juego no han cambiado muy poco en sus 200 y pico años de historia. La Constitución es la misma, ha recibido una serie de enmiendas y algunas de las instituciones por las cuales Estados Unidos es más conocido siguen en pie, por ejemplo, el famoso colegio electoral, ¿no? Es decir, que para muchos que vivimos en sociedades presidencialistas, pero que elegimos directamente al presidente, a veces es medio difícil de entender. Entonces, Estados Unidos sí, es decir, es conocido, digamos, por la estabilidad de sus reglas. Bueno, esto se consagra una vez más en esta elección. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Gracias por este ratito con DNews en este intento de entender un poquito el proceso electoral norteamericano. Las elecciones presidenciales son el próximo 5 de noviembre, pero mañana vamos a poder observar el primer debate presidencial en Estados Unidos.